En el siguiente comentario se buscará comparar las obras La puta respetuosa de Sartre y El laberinto de la soledad, en específico el ensayo El pachuco y otros extremos, por Octavio Paz, enfocándonos en la entidad como el conjunto de características, creencias, valores y experiencias que una persona asocia consigo misma y que le permiten diferenciarse de los demás, esto según el Diccionario del Español de México, DEM, pero también como un medio que tiene la oportunidad de manipular o ser manipulado, como la acción de controlar a las personas a tu alrededor o ser controlado por un tercero. Se hará mención al experimento de Alfred Bandura, el experimento del muñeco bobo, donde se intenta identificar el rol que tiene una figura autoritaria en el aprendizaje. En la obra de Sartre, Lizzie, la protagonista, es presentada como una prostituta que termina envuelta en un escándalo político y racial, donde a costa de oponerse a sus principios, termina siendo manipulada por gente de mayor poder adquisitivo, siendo obligada a firmar una declaración falsa que incrimina a un hombre negro de un asesinato que no cometió. Como ya dije, la protagonista representa una posición de bajo poder social, que busca respaldarse bajo la aceptación y protección que se le es ofrecida. Incluso al final de la obra, uno de los antagonistas, Fred, le propone una vida de comodidades a cambio de su sumisión. Genera distintas preguntas. ¿Sacrificarías tu libertad por seguridad? ¿O acaso darías tu seguridad a cambio de sentirte libre? Dicho contexto se es ilustrado en el siguiente extracto. Abro cita. Te instalaré en la colina, al otro lado del río, en una casa bonita con un parque. Te pasearás por el parque todo lo que quieras, pero te estará prohibido salir de allí. Soy muy celoso, iré a verte 3 veces a la semana. Ya ha anochecido, el martes, el jueves y el sábado hasta el lunes. Tendrás criados negros y más dinero de que hayas podido soñar nunca. Pero me tolerarás todos mis caprichos, y tendré muchos. Ella se abandonó un poco más en sus brazos. ¿Es verdad lo que dijiste de que fuiste feliz conmigo? Contéstame, ¿es verdad? Después de que Lizzie conteste que sí a Fred, entonces todo ha vuelto al orden. Me llamo Fred. Con esto cierro la cita. Por otro lado, en el ensayo de Octavio Paz, El Pachuco y otros extremos, el movimiento pachuco se define como una forma de rebeldía y aislamiento social, siendo jóvenes de origen mexicano, habitando en el país de Estados Unidos, negando su identidad de origen como mexicanos, pero tampoco buscando ser aceptados en la cultura norteamericana, lo que genera un extraño limbo social. Paz nos habla de una subespecie nueva para su época. Digo especie, ya que viene de la raza del mexicano, esto reconocido por el mismo Paz, pero más allá de compartir características físicas como el resto de ejemplos de una especie, comparten un pensamiento de no pertenecer y una cultura que los une como un grupo. Por ejemplo, en el siguiente extracto, abro cita, rebeldes instintivos. Contra ellos se ha cebado más de una vez el racismo norteamericano. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser, esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión ambigua, como se verá, de no ser como los otros que los rodean. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano. Tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma, y el primer enigma de todos es su propio nombre, Pachuco, vocablo de incierta afiliación, que dice nada y dice todo, extraña palabra que no tiene significado preciso, o que más exactamente está cargado, como todas las creaciones populares, de una pluralidad de significados. Con esto cierro cita. Sin embargo, podemos observar que en ambos casos negar su identidad genera consecuencias en su forma de percibirse a sí mismos. Veo como válido contrastar las reacciones que ambos ejemplos tienen al ser rechazados por sí mismos, al huir de su identidad y en parte huir de su pasado, donde en ambos casos es posible notar que se generan consecuencias como vulnerabilidad, explotación, estrés o inseguridades. Desde el punto de vista de la psicología, el doctor Alfred Bandura descubrió que los infantes buscan ser parte de los grupos a los que pertenecen sus padres, pero ambos textos presentan protagonistas que rompen con este paradigma social. Lizzie, por su mera profesión, rompe la ilusión de una nación libre y soberana, de la que otros personajes dentro de su misma novela tanto alardean. Los pachucos buscan pasar desapercibidos dentro de una nación que los desconoce como sus hijos, y fuera de su hogar donde no quieren sentirse bienvenidos. Lo que los hace parecidos es esta debilidad, inseguridad, estrés, que son explotados por alguien con mayor poder social, donde, en su respectiva obra, al negar sus valores y cediendo ante la manipulación del político, entregando al negro, Lizzie se arrepiente de ello, buscando escapar de su realidad y culpando a su pulsera, creyendo que le trae mala suerte, haciéndola parecer que es una niña, lo que permite teorizar al lector del estado psicológico o mental en el que se encuentra y cómo percibe el mundo. Es el político quien a través de esto reconoce su debilidad y la explota, manipulándola únicamente para alcanzar su objetivo personal y hacer que saquen a su compañero de la cárcel.
visto más claramente en el siguiente extracto. Abro cita. Imaginemos por un momento que la nación americana se te aparece de pronto. ¿Qué crees que te diría? Entonces tienes muchas cosas que decirte. Por ejemplo, Lizzie, has llegado a una situación tal que tienes que elegir hoy entre dos de mis hijos. Uno de los dos tiene que desaparecer. ¿Qué hay que hacer en caso semejante? Darse con el mejor. Pues bien, vamos a ver cuál de los dos es el mejor. ¿Quieres? Estoy hablando en su nombre. Lizzie, ese negro al que tú proteges, ¿para qué sirve? Ha nacido por azar. Dios sabe dónde. Lo que ha dado de comer. Y él, en cambio, ¿qué ha hecho por mí? Nada. Vagabundear, golfear, cantar, comprarse trajes de color rosa y verde. Es también mi hijo, y yo lo quiero como a los demás. Pero yo te pregunto, ¿puede decirse de él que lleva una vida de hombre? ¿Ya ves? Ni siquiera me daría cuenta de su muerte. El otro, por el contrario, es Thomas. Es verdad que ha matado a un hombre negro, y está muy mal, pero lo necesito. Es un americano 100%, descendiente de una muestra más antigua de familias. Ha estudiado en Harvard, es oficial, necesito oficiales. Da trabajo a 2000 obreros en su fábrica, 2000 parados si llega a morir. Es un jefe, una sólida barrera contra el consumismo, y el sindicalismo, y los judíos. Tiene el deber de vivir, y tú tienes el deber de conservarle la vida. Así es la cosa, elige. Con esto cierro la cita. En el caso de los pachucos, Paz explica cómo su identidad híbrida los convierte en figuras rechazadas tanto por los mexicanos como por los estadounidenses. Es un intento de diferenciarse, exageran sus vestimentas y actitudes, lo que paradójicamente refuerza su exclusión. El propio Paz los consideraba víctimas de un sistema que los marginaba y los obligaba a redefinirse en contra de ambas culturas. No existe una resistencia organizada, sino una reacción instintiva contra la asimilación. Al muchos describirlos como símbolos de protesta o erradicación, lo que genera la posibilidad de hacerlos susceptibles de ser etiquetados como criminales o desviados de la sociedad estadounidense. Visto mejor en el siguiente extracto. Abro cita. Si nos encerramos en nosotros mismos, hacemos más profunda y exacerbada la conciencia de todo lo que nos separa, nos aísla o nos distingue, y nuestra soledad aumenta, porque no buscamos a nuestros compatriotas, sea por temer a contemplarnos en ellos, sea por penoso sentimiento defensivo de nuestra intimidad. El mexicano, fácil de la efusión sentimental, la rehuye, vivimos ensimismados, como esos adolescentes taciturnos, y de paso diré que apenas ha encontrado una especie entre los jóvenes norteamericanos, dueños de no se sabe qué de secreto, guardado por una apariencia hosca, pero que espera solo el momento propicio para revelarse. En conclusión, ambos textos muestran cómo la identidad no solo define quién es un individuo dentro de una sociedad, sino que también puede ser utilizada como un mecanismo de control y manipulación. En La puta respetuosa, Liz es manipulada para sostener una narrativa de poder racial, mientras que en El pachuco y otros extremos, los pachucos, al no encajar en una identidad fija, terminan siendo perseguidos y excluidos. En ambos casos, la identidad se convierte en una herramienta de opresión que determina el destino de los personajes. En ambas obras, se convierte en un mecanismo de control que define el destino de los personajes según su capacidad o disposición para adaptarse a las normas impuestas por la sociedad. En la obra de Sartre, la protagonista es víctima de una estructura patriarcal y clasista que la reduce a su rol de mujer y prostituta, condicionando su acceso a la seguridad y estabilidad a su sumisión a los intereses de los poderosos. Su identidad social vuelve a ser vulnerable a la manipulación y a la presión, ya que carece de la agencia suficiente para desafiar un sistema que le exige callar y obedecer para sobrevivir. En este sentido, su identidad no es una elección propia, sino una etiqueta impuesta que la condena a una existencia marginal y dependiente del poder político. Por otro lado, en El pachuco y otros extremos, la identidad se presenta como un dilema existencial, en el que el rechazo a la asimilación se traduce en exclusión y persecución. Los pachucos, al negarse a adaptar por completo a la cultura estadounidense, pero también distanciarse de sus raíces mexicanas, quedan atrapados en un espacio de identidad ambigua. Su rebeldía, aunque constituye una afirmación en su individualidad, no les otorga poder real dentro de la sociedad, sino que los aísla y los convierte en blancos de discriminación. La sociedad castiga su negativa a encajar con violencia y marginalización, lo que evidencia cómo las estructuras sociales sancionan cualquier intento de desafiar las normas establecidas. Al final, ambos textos muestran la identidad no solo es una construcción individual, sino también un reflejo de las relaciones de poder que determinan quién es aceptado y quién es excluido dentro de un orden social. Tanto Lizzie como los pachucos son definidos por la mirada ajena y por la rigidez de un sistema que exige conformidad. Así, la identidad deja de ser una manifestación libre del individuo, para convertirse en una herramienta de opresión que moldea la conducta de los sujetos, recompensando la sumisión y castigando la resistencia.